La musculatura no es solo una cuestión de fitness, es el órgano de la longevidad. Es responsable de la forma en que envejecemos y... I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Creo que la estadística es que más del 75% de los estadounidenses tienen sobrepeso y casi la mitad de todos los estadounidenses tienen obesidad comprometida con la salud. Pero tengo curiosidad con esta información. ¿Deberíamos pensar en la obesidad o deberíamos pensar más en los músculos? Sí, bueno, ¿y si te dijera que no creo que estemos excedidos de grasa? De hecho, estamos inframusculados. Y la realidad es que, como has señalado, ha habido una fijación con la grasa, la adiposidad, las enfermedades relacionadas con la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la resistencia a la insulina, todas ellas relacionadas con... Con la obesidad, ¿cierto? Exacto. Sí. Bueno, ¿y si la obesidad es en realidad solo un síntoma? Que, de hecho, lo es. Y si te dijera que estas enfermedades son, en realidad, enfermedades del músculo esquelético primero, y que la obesidad empieza con el músculo esquelético, la resistencia a la insulina empieza en el músculo esquelético primero. ¿Qué es el músculo esquelético? Sí, bueno, incluso desde una perspectiva general, son los músculos sobre los que tienes total control voluntario. Bien. Correcto, así que son tus bíceps, tus tríceps, tus cuádriceps. Lo que puedas flexionar. Sí. Eso está bien. Sí. Bien. Entonces, ¿la enfermedad empieza ahí o hay alguna Sí, la debilidad insulina- primero ahí? Bueno, si piensas en lo que es el músculo esquelético, es tu moneda metabólica. Para la mayoría de las personas representa el 40% de su peso corporal. Para ti tal vez 45, para mí 35. Eres un pie más alto que yo. Exactamente. Así que, cuando pensamos en el músculo esquelético, debemos entender que, realmente, de nuevo, como sumidero metabólico, ¿qué hace? Es el sitio para la eliminación de la glucosa. El 80% o más es el sitio de eliminación de Tu glucosa. músculo es el sitio donde la glucosa se puede Exactamente. ejecutar a través Sí, de... la glucosa sí. es una molécula muy interesante por el hecho de que es tóxica, pero la necesitamos. Y tenemos que deshacernos de ella, no puede quedarse Y si ahí. no nos deshacemos de ella, se almacena en la grasa. Bueno, si no nos deshacemos de ella, la definición es diabetes. Pero tenemos que sacar la glucosa del torrente sanguíneo y llevarla a los tejidos. El sitio principal de eso es el músculo esquelético. Si pensamos en el músculo esquelético como una maleta, si está sobrecargado de glucosa y ácidos grasos, todo se derrama de nuevo en el torrente sanguíneo. Bien. Bien, y lo que debemos entender es que el músculo sano actuará como el sumidero del cuerpo. Lo expulsará por el desagüe. Bueno, sí, es decir, tienes O que realmente poner para algo. obstruirlo, supongo. Sí. Así que si estamos comiendo en exceso y haciendo poco ejercicio, estamos teniendo un impacto negativo en el músculo esquelético, que es realmente el punto focal del metabolismo. Entiendo. Desde mi perspectiva, desde una perspectiva centrada en el músculo. Bueno, ¿qué significa eso en la práctica? Bueno, eso significa prácticamente que cuanto más sano sea tu músculo esquelético, mejor será tu regulación de la glucosa. Todo el mundo se preocupa por la regulación del azúcar Seguro. en sangre, ¿verdad? Por la resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina está requiriendo ser capaz de, en realidad necesitas más insulina para poder devolver esa glucosa que es tóxica a la célula. La resistencia a la insulina es, ¿sabes? Es necesitar más. Bueno, cuando pensamos en el músculo esquelético, es el sitio para la eliminación de la glucosa. También es el sitio donde se metabolizan los ácidos grasos. Lo que la gente no suele pensar, el músculo esquelético es la armadura de tu cuerpo. Si te lesionas, si tienes o necesitas o estás en un estado comprometido, el músculo esquelético es lo que va a permitir tu supervivencia. Tu recuperación también. Y tu recuperación Si tienes más también. músculos, deberías ser capaz de recuperarte más rápido. ¿Eso es lo que estoy oyendo? Sí, no solo eso, sino que tu capacidad de supervivencia para casi todas las lesiones, todas las enfermedades, se va a basar en que sobrevivirás mejor cuanto más masa muscular tengas. ¿Es importante tener más músculo o es la calidad del músculo? Qué buena ¿O es pregunta. que se puede tener Sí. menos músculo y ser más eficiente con el músculo? Sí, así que vamos a ¿Puedes desglosar simplemente esto. bombear tu músculo con creatina o simplemente Ok. hincharlos? ¿O es la flexibilidad del músculo? ¿De qué se trata? Todos estos puntos son importantes. Y me encanta lo que dijiste. ¿Se trata realmente de la cantidad de músculo o de la salud del músculo? Y yo diría que sabemos que los individuos obesos tienen más músculo porque están obligados a cargar con más peso. Los individuos obesos tienen más músculo. Pero mencionaste algo muy inteligente.
El músculo sano. Algo que sucede que sabemos que afecta al músculo esquelético es que si tu músculo esquelético está infiltrado con sustratos extra que hace que se marmoliza como un filete marmolizado. Así que puedes tener músculo, pero no significa que esté sano y se llama lipotoxicidad. Así que hay algunas cepas de grasa en Exacto. todo el músculo. No quiero eso. Quieres ser como filet Quieres ser de un tus filete. músculos. Pero se vuelve muy interesante cuando pensamos es la cantidad de músculo, ¿sabes? Y he pensado mucho en esto y, de hecho, estoy trabajando en mi primer libro y una de las cosas que veo en la práctica clínica, por supuesto, todos los médicos te lo dirán, es que miramos el porcentaje de grasa corporal o el IMC, que podría decirse que es un poco... ¿Esa es ¿Cómo la métrica decirlo? equivocada que deberíamos mirar? Es el índice de masa corporal, es la métrica ¿Qué equivocada. deberíamos mirar? Bueno, deberíamos mirar el músculo esquelético. Y hay formas en las que estamos empezando a mirarlo, y eso es la masa magra apendicular o el índice de masa esquelética, pero no son perfectos. Y no es el estándar de cuidado. El estándar siempre se centra en el problema. ¿Cuál es tu porcentaje de grasa corporal? De hecho, ni siquiera tenemos grandes formas de medir el músculo esquelético que sean capaces de llegar a todo el mundo. Por ejemplo, la mejor manera de hacerlo sería una resonancia o un TAC, o incluso una ecografía para ver la calidad del tejido. Eso no es factible. ¿En serio? Hemos hecho que sea muy fácil mirar el tejido graso y nos hemos obsesionado con la grasa, lo cual es discutible. Hay una razón, es homogénea. Lo que significa que típicamente mucha de tu grasa se vería igual que la mía, mientras que el músculo esquelético es ¿Cómo diferente. lo rastreamos entonces? ¿Cuál es la mejor manera? Bueno, ¿Cómo se hace? Bueno, yo uso una bioimpedancia y ¿Es una eso máquina? sí, ¿Es una máquina, es lo mejor que tenemos ahora. ¿Escanea tu cuerpo Lo o hace. qué hace? Escanea tu cuerpo, es una máquina de impedancia bioeléctrica. Se llama Sí, bioimpedancia. una BIA. Y es realmente interesante porque cuando miras la literatura hay variaciones en términos de calidad de la máquina, en términos de lo que, ¿sabes? Son esas mediciones. Pero la siguiente fase, si podemos cambiar de grasa a músculo centrado, ahora podemos empezar a buscar puntos finales importantes. ¿Cuáles son Lo los que quiero puntos finales sí, importantes? Los puntos finales importantes. Por ejemplo, con el tiempo espero seremos capaces de mirarte y decir, oye Luis, para una salud óptima, esta es la masa muscular que debes tener. Y no estoy hablando de solo la salud óptima en el momento, estoy hablando de tu capacidad de supervivencia. Así que alguien te mirará y dirá, sí, Luis, estás sano, tienes suficiente masa muscular. Bueno, ahora mismo, en tus 30s, 40s, es el momento de construir tejido. Así que los puntos finales que miramos durante este tiempo de envejecimiento van a ser diferentes. Entonces, ¿qué significa eso específicamente? Cuando te refieres al tejido, ¿te refieres al músculo? Me refiero al músculo. Bien. Oh, sí, sí. ¿Y construirlo en todas partes o centrarse en los principales grupos musculares? Creo que tener un estilo de vida que sea funcional es algo que se ha convertido en algo opcional para nosotros ahora. Una de las razones es que todo es fácil. Puedes tomar las escaleras mecánicas, no estamos obligados a hacer actividad Puedes física. necesitar comida siempre que quieras, tanta azúcar y calorías en Pero todas antes, partes. estábamos obligados al movimiento. Era necesario para sobrevivir. Así que los puntos finales y el músculo esquelético que estamos viendo ahora, no sabemos necesariamente cuál debe ser el rango óptimo de masa muscular sabemos esquelética. aún. No sabemos. Así que solo hay que construir y mantenerse flexible, Mantente mantenerse flexible. saludable. Así Reducir es. la inflamación. Y entender que no se trata de perder grasa, eso es un juego de perder, sin juego de palabras. Y si fuera correcto, lo habríamos resuelto. Si todos somos obesos, no lo Tenemos habríamos que resolverlo. imaginado. Así que en lugar de centrarnos en perder grasa, deberíamos centrarnos en construir Deberíamos músculo. centrarnos en construir músculo y de nuevo, el aspecto de la locomoción del músculo es común en lo que todo el mundo piensa. Eso es solo un componente de lo que es el músculo esquelético. El músculo esquelético es un órgano endocrino. Órgano endocrino. ¿Qué Sí. es eso? Por ejemplo, la tiroides segrega la hormona tiroidea. El músculo es un órgano y cuando se contrae, segrega mioquinas. Mioquinas. Mioquinas, y estas son proteínas que van por todo el cuerpo y tienen impacto en todos los tejidos. No son mitocondrias. No, es decir, el músculo sí tiene mitocondrias, lo cual es realmente importante, pero piensa en una mioquina como cuando estás haciendo ejercicio, en realidad estás segregando mioquinas.
Bien, ¿y por qué es importante? Porque es importante, me alegro que lo preguntes. Hay muchos tipos diferentes de mioquinas y voy a darte un ejemplo. Tal vez te daré dos. La interleucina 6 es la mioquina más estudiada y esta proviene de la contracción del músculo esquelético y si es un entrenamiento aeróbico o de resistencia, esta cantidad se multiplica por 100 en el torrente sanguíneo y esto es un trabajo de Penderson y creo que está en Copenhague. Ella es una fisióloga del ejercicio, inmunóloga, médico que incorpora la interfaz. La interleucina 6, cuando es secretada por el músculo esquelético, interactúa con el sistema inmunológico. Así que los macrófagos son células del sistema inmune que también secretan una citoquina. Y hemos oído hablar de esto. La interleucina 6, cuando proviene de los macrófagos, es una citoquina. Bien. Esta molécula, cuando es secretada por el músculo esquelético, es antiinflamatoria y ayuda a regular la respuesta inmune, así como la inflamación sistémica. Y por lo tanto, esto sucede cuando estás construyendo el músculo. Cuando construyes músculo, cuando se hace ejercicio. Hablemos de la función cerebral. El ejercicio muscular libera el factor neurotrópico derivado del cerebro. Va al cerebro, va a múltiples áreas del cuerpo para hacer impacto. El músculo no es solo una cuestión de fitness, es el órgano de la longevidad. Es responsable de la forma en que envejecemos y el pináculo, no el periférico. En este momento, la forma en que la conversación actual es, pensamos en el músculo esquelético y pensamos en el ejercicio como algo que es para lucir en bikini, pero eso es solo un pequeño aspecto del músculo esquelético. Es el regulador metabólico. Cuando se piensa en la enfermedad de Alzheimer, la diabetes tipo 3 del cerebro. ¿Sabías que el músculo es la solución? Sí, lo sabía. ¿Cómo lo supiste? He sido formada por uno de los principales expertos en proteínas del mundo. Ha sido mi mentor durante 2 décadas. Su nombre es Dr. Donald Lyman y es un profesor académico. Es un profesor emérito de la Universidad de Illinois. Y algunos de los aspectos nutricionales son algunas cosas que él descubrió, así que él ha estado haciendo esto por... Él va a estar muy enojado conmigo, como 40 años, sí, 40 años. Y está realmente considerado como uno de los mejores investigadores en esta área. Así que hice mi licenciatura con él en nutrición humana, metabolismo vitamínico mineral. Y trabajé en muchos estudios en humanos, muchos estudios en roedores. Y él se centró en el músculo. Desde el principio pensé en el músculo como la cúspide, pero luego pasas por la escuela de medicina, haces un par de residencias y entonces todo se completa. Y vuelves a la nutrición y a la construcción de músculo. Y entonces se cierra el círculo y... Porque en la escuela de medicina no te enseñaron eso, pero yo había ¿verdad? recibido 5 años de formación en ciencias de nutrición. Entiendo. Intentan enseñar todo lo demás sobre solo tratar el síntoma con la medicina, lo cual es no un la defecto, raíz. pero es importante, porque sin tener una formación realmente acreditada en ese sentido, entonces perdería las cosas que eran realmente peligrosas. Valoré esa educación, pero sabía que si realmente me importaba cómo iba a mover la aguja para la gente, tenía que estar orientada a la solución. Así que en este momento tuve este momento de ajá y me di cuenta de que hay una sección en la medicina que es la medicina de la obesidad. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos una medicina centrada en el músculo como punto focal si sabemos que mejora la mortalidad por todas las causas? Si sabemos que tenemos medio siglo de investigación, sabemos que mejora tu capacidad de supervivencia. Cuanto más en forma estás, más saludable es tu músculo. Sí. La longevidad, exacto. Probablemente también tu felicidad general, ¿sabes? Exactamente. Aunque hay gente que tiene mucho músculo que no ha descubierto lo de la felicidad, no significa que sea la cura de la felicidad. No lo es. Estás liberando hormonas, ¿cierto? Desde el cerebro a través del cuerpo cuando estás construyendo músculo. Así es. Sí, hay influencias en tu estado de ánimo que son muy importantes. Así que el músculo es realmente el punto central, pero ha sido el órgano más subestimado en toda la medicina. Y los profesionales del fitness realmente tienen ese derecho. Y si podemos tomar el profesional de la aptitud con la comunidad médica y la interfaz y tratar el músculo como el órgano que es, y realmente centrar la nutrición en la optimización para el músculo esquelético,
Y es muy específico y es interesante. Tenemos el aspecto de la nutrición mal. En esta... ¿Qué estamos haciendo mal al respecto? Bueno, la RDA actual para las proteínas es de 0.8 gramos por kilo. Y la gente cree que ese es el máximo. ¿No es así? Y te voy a decir por qué. Bueno, en primer lugar debería preguntarte, cuando piensas en proteínas, ¿qué piensas en realidad? ¿Qué cantidad? Quizás piensas que tienes mucha. Nunca pienso que estoy teniendo demasiada proteína. Bien. No creo que tenga una deficiencia de proteínas o algo así, pero tampoco siento que... ¿Sabes? Realmente no sé lo que pienso sobre las proteínas. No creo que nada. Creo que simplemente estoy comiendo mucho. ¿Piensas que tal vez lo Tal sabemos? vez, tal vez no, no lo lo sé. sabemos. Así que, bueno, el hombre medio consume 100 gramos de proteínas ¿Un día? al día. Sí. Y el promedio de las mujeres es de unos 75 gramos. Bien. Yo diría ¿Es que... mucho? ¿Es poco? Vamos a hablar de eso. Yo diría que... Si tienes demasiado, ¿te ayuda? ¿Te perjudica? Yo diría que es probablemente el mínimo para prevenir la enfermedad. El mínimo. El mínimo, creo que este es un punto realmente importante que tenemos que aclarar. Ahora mismo hay mucha controversia en torno a las proteínas. Ujú. ¿Estás de acuerdo? Creo que la controversia en torno a todas las dietas y Ok. la nutrición en general. Sí. ¿Sabes qué? Tienes un punto muy Sí. bueno. El concepto de la ciencia de los alimentos. Ajá. Vamos a tomar eso por un segundo. Cuando piensas en la comida, piensas en la emoción, como las galletas de tu abuela. Piensas en la religión, la comida es religiosa. Piensas en la comunidad. Familia, Piensas en comunidad, familia. ¿Qué más piensas? amigos, Ok. deportes, fiesta, todo. Sí. Así que piensas... Es algo social. Piensas más en la comida y no necesariamente en la absorción biológica de los nutrientes. Claro, quiero ¿Verdad? decir, lo hago, pero quiero decir Por sí. supuesto. En general, Así sí, que está la comida y está la ciencia. Y la ciencia la concebimos como hipótesis reproducibles que podemos aportar y generar un conjunto de pruebas. Así que cuando se combinan los dos, es casi la ciencia y los alimentos, es casi como el último oxímoron. Y hay tanta controversia en torno a la nutrición de los alimentos. Y parte de eso es, sabes, cuando pensamos en ciencia, no creo que la gente discuta sobre física, como lo hace con la nutrición, ¿y tú? Pero es una ciencia dura. La gente no discute sobre matemáticas. O otra, ¿sabes? Bueno, supongo que porque la ciencia está evolucionando y cambiando con los alimentos, parece que con los niños no es así. Hay Cierto. nuevos descubrimientos y nuevos Sí, hallazgos y pero diferentes la gente pruebas. discute sobre la bioquímica. En general. Supongo que no. No. Sí. Es Pero- porque hay más conexión emocional con la comida. Exacto. Así que se crean prejuicios. La gente no es consciente de sus propios prejuicios en torno a la nutrición, incluidos los científicos. Y, ¿sabes? Piensa en eso. Si fuera un aspecto no emocional, La gente no estaría discutiendo. ¿por qué íbamos a discutir? Ajá. Sería un tipo de cosa unificadora como, oye, hay un tráfico en la 405, ¿cuál es la solución para esto? Pero la ciencia de los alimentos no es eso. ¿Y sabes qué? Esto se remonta a décadas y décadas y siglos de antigüedad. Porque es emocional. Y Ujú. la emoción, casi el 100% de las veces, sesga a la ciencia. Ujú. Sabes, me ocupo de los pacientes en la clínica y muchos de ellos vienen a mí y son como, esto es tan confuso. Todo este aspecto de las proteínas y ahora mismo estamos escuchando que la carne roja es mala para ti, que debemos reducir nuestra ingesta de proteínas y diría que nada podría estar más lejos de eso. Y cuando se mira hacia atrás en la historia, ¿de dónde viene esto? Quiero decir, puedes volver a la Segunda Guerra. Y la Segunda Guerra Mundial, cuando yo no estaba entonces, ni tú tampoco, pero la Segunda Guerra Mundial, cuando el racionamiento se puso en su lugar y se preguntaron cuál es la cantidad de proteínas que necesitamos para mantener estos soldados vivos. Simplemente vivos. Bueno, vivos Funcional. y sanos, funcionales. Así que tuvieron que encontrar la manera de alimentar a más de 1 millón de personas. ¿Cómo vamos a hacerlo? Así que los científicos se reunieron y estudiaron el balance de nitrógeno. Te preguntarás, bueno, ¿qué es eso? Bien, ya llegaré a eso. Bueno, lo que hicieron fue, tenemos que entender que la ciencia de la nutrición, como señalaste, es nueva. Está en evolución. Era nueva entonces. 1940, solo 80 años, no es tanto tiempo atrás.
Y en la década de 1940 apenas estaban descubriendo que había diferentes tipos de aminoácidos. En ese momento ellos solo pensaban en la proteína y miraron estos estudios de balance de nitrógeno. El nitrógeno es un componente esencial para el cuerpo humano y típicamente lo obtenemos de la proteína dietética. Y es una medida muy cruda y fue extrapolada y tomada de la cría de animales. Es decir, estaban tratando de averiguar cómo mantener y alimentar a estos animales de la manera más barata, lo que significaba una gran cantidad de carbohidratos y la menor cantidad de proteínas para permitirles seguir creciendo. Y luego trajeron la forma para los seres humanos. Y por lo general los hombres jóvenes de 18 a 25 años de edad, y decir, bueno, ¿cuántas proteínas se necesita para sobrevivir? Y esto es el balance de nitrógeno. Aquí es donde en parte comenzaron a entender que la cantidad de proteínas era tal vez 0.8 gramos, que si miras la literatura en la década de los 70 y más allá, se estimó que realmente se perdió la marca, porque era 20% más alto. Pero no entendían las formas de verlo. Es decir, la ciencia de la nutrición es nueva. Sin embargo, 0.8 gramos por kilo, a medida que avanzamos, durante este tiempo de racionamiento estaban alimentando, y por cierto, adivina cuánto pesaba el hombre promedio. Te vas a sorprender. ¿En los 40 años? Sí. ¿El hombre promedio en Estados Unidos? 170 libras. 143 libras. ¿Era promedio? Sí. ¿Y el promedio de las mujeres? Debe haber sido como 90 entonces. No lo sé. 121 libras. Bien, ¿en serio? Gente muy pequeña. 121 libras la mujer promedio. Sí. Bien, ¿cuál es la media de las mujeres ahora? Oh, buena pregunta. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Seguro, sí, quién sabe. 100, Pero ¿y cuál fue el de los hombres? 143 libras. ¿Esa era la talla promedio? Era el tamaño promedio. Así que se Eso es alimentaban. pequeño. Es diminuto. Era un periodo de racionamiento. 1940. Se estaban moviendo mucho más. La comida no era procesada. La gente fue racionada en 3,000 calorías al día. Se consideraba que la gente tenía hambre. 3,000 calorías al día. ¿Tenían hambre con 3,000? Sí, eran las Vaya. cartillas de racionamiento. Ellos... ¿Es de ahí de donde sacaron la dieta de 3,000 calorías ahora? ¿Quién sabe? Si vuelves atrás y miras algunos de estos, no se acerca, sea cual sea esta dieta, pero estás mirando hacia atrás, como estoy escribiendo mi libro, mirando hacia atrás en la historia de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Se vuelve realmente importante ver dónde estamos repitiendo. Así que estaban dando a los soldados 1 libra de carne o 1 libra de carne al día, por lo menos. Y fueron racionando y enviando la carne de vaca a los soldados para proteger al mundo. Correcto, en la Segunda Guerra Mundial. Hay algunas pruebas que yo estaba leyendo estos documentos más antiguos de los 40 que estaban dando a los soldados como estaban contando estos documentos médicos y lo que le daban a un soldado herido, 250 gramos de proteína al día. Y se informaba de que su capacidad de supervivencia y de curación aumentaba en un 50%. Vaya. Ok, en 1940. Así que hubo un cierto reconocimiento de que la proteína dietética era tan importante y que era tan buena para ti y valiosa. De hecho, era tan valiosa que se animó a la gente a cavar jardines de la Victoria y ser más vegetarianos y a basarse en las plantas para luego enviar todos los alimentos ricos en nutrientes a los soldados. Interesante. Yo también pensé que era interesante. Y ahora, 80 años más tarde, después de este tiempo, lo que estoy escuchando como alguien que ve a los pacientes y es testigo de una perspectiva que no se cree de ninguna manera, no es emocional. No estoy en contra de comer animales y no hay una confusión de tipo moral para mí. Porque en este sentido, sé lo importante que es para la salud. Es un gran avance. De acuerdo con los datos de GEN, somos 70% a base de plantas en este momento, y los medios de comunicación nos animan a consumir menos productos animales. ¿Cuáles son algunos de los expertos en longevidad que hablaban de las mitocondrias y los telómeros y todas estas otras cosas que... Sí.
Supongo que están diciendo que los estudios están mostrando que cuanto más plantas tienes, más tiempos tus telómeros, y si usted está comiendo más carne, tal vez no funciona tanto. Hablemos, me alegro Comparte mucho conmigo de los que... estudios, sí. Sí, bueno, en primer lugar, definamos la longevidad. La longevidad se define como ¿qué? Vivir todo lo que se pueda, supongo. Correcto, así que... Vivir más tiempo de lo esperado Ok, así que y eso. vivir más sano. Bien, pero ahora eso no es longevidad. Así que ahora es una cuestión de duración de la salud y no de longevidad. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado con la forma en que hablamos de la longevidad. ¿Acaso hablamos de vivir 6 horas más? Hablamos de vivir 6 semanas más. ¿Qué significa eso? Y como geriatra formada de la Universidad de Washington, les digo que se trata de calidad de vida. Nada va a determinar más la calidad que el músculo, porque debes ser capaz de hacer tus actividades de la vida diaria. Debes ser capaz de ser móvil. Debes ser capaz de hacer las cosas que una vez tuviste la capacidad de tu propia autonomía. Y echemos un vistazo al experto en longevidad o lo que sea que queramos decir con eso. Lo único que conocemos y sobre lo que tenemos control directo es lo que comemos y cómo nos movemos. ¿No es así? Para proteger el músculo, necesitas proteína de alta calidad. Esto está en la ¿No literatura. puedes construir músculos sin proteínas? No se puede. Sería muy difícil. ¿Solo carbohidratos o...? Sería muy difícil. Hay una necesidad esencial. La proteína es un nutriente esencial. Hay 20 aminoácidos y de esos 20 hay 9 esenciales. Y debes obtener esos 9 esenciales. Ahora, te diré que de esos 9 esenciales, tú requieres, y me alegro de que hayas sacado este tema, porque en esos primeros estudios sobre el nitrógeno y la RDA, ahora no se tiene en cuenta que tenemos necesidades individuales de aminoácidos. Se considera la proteína como un todo, y es incorrecto. Acabo de mencionar que hay 20 aminoácidos diferentes. La información sobre nutrición en relación con las proteínas es arcaica. Sí. Cuando miras la parte de atrás de una etiqueta, verás los carbohidratos y se desglosan en azúcares y fibras y todo tipo de cosas. Si miras la parte posterior de la etiqueta de nutrientes, verás que grasa se desglosa en grasas trans o grasas saturadas o todo eso, lo que sea. Miras la etiqueta y dice proteínas. Pero no todas las proteínas son iguales. Déjame darte un ejemplo. ¿Cuál es el grado más alto de proteínas y cuál es el más bajo? Los huevos se consideran una de las formas más altas de proteína. Los huevos, la carne de vaca, el pollo, el pescado y la proteína de suero son el estándar de ¿Suero oro. de leche? Sí. ¿No es ¿Sabes? proteína Los vegetal? huevos, no. ¿Por qué? Escucha, así que las plantas son notoriamente bajas en aminoácidos esenciales. ¿En serio? Lo son. Puedes llevar una dieta basada en plantas, pero necesitarás un 35% más de calorías. Así que, por ejemplo, digamos que quieres obtener tus proteínas de la quinoa. Necesitarías 6 tazas de quinoa para igualar el perfil de aminoácidos de una pechuga pequeña de pollo. Eso es un desastre metabólico. ¿Por qué? Porque para poder estimular el músculo, necesitas los aminoácidos esenciales. Bueno, necesitas todos los aminoácidos, pero para estimular el músculo, necesitas uno de los aminoácidos de cadena ramificada, y estos son leucina, isoleucina y valina. La leucina es necesaria en una cantidad umbral de la comida para estimular el músculo. Y el oyente dirá, bueno, ¿qué significa eso? Significa que necesitas 30 gramos como mínimo a medida que envejeces para estimular el tejido muscular, porque necesitas 2,5 gramos de leucina. Y antes hablé de Don Lyman. Estos fueron algunos de sus descubrimientos. Esta es su contribución a la ciencia, es que tenemos una necesidad de comida de aminoácidos de leucina que elude la gente.
Así que digamos que vas a tener 15 gramos de una proteína para el desayuno, 15 para el almuerzo y luego 15 de la cena. Y la mayoría del resto es carbohidrato y grasa. No vas a estimular el músculo. Por lo tanto, necesitas más proteína para estimular el crecimiento muscular. ¿Sucede o no sucede? Desde el punto de vista nutricional, se necesita una determinada cantidad de bolo en un momento dado para que llegue al torrente sanguíneo. Eso es 2,5 gramos de leucina para comenzar esto a medida que envejeces. Si comes por debajo del umbral, no estimularás el tejido nutricionalmente. ¿Qué le dices a esos atletas que eran comedores de carne extrema y luego se convirtieron en vegetales? Sí. Y hablaban de cómo son más fuertes, se recuperan mejor, duermen mejor. ¿Qué le dices a algunos de estos casos que hay por ahí de estos atletas? Yo diría que cada uno es individual y si se sienten mejor es genial. Diría que la ciencia no apoya eso de esa manera. Desde una recuperación muscular, desde una masa corporal, tamaño del cuerpo, tamaño del músculo esquelético. Pero repito, cada persona es individual y quiero dejar muy claro que no soy antiplantas, no lo soy. Y no estoy en un extremo o en otro. Sí creo en el consumo de proteínas de alta calidad, conozco su importancia. Y creo que lo que ha sucedido ahora, y parte de la razón por la que estaba tan emocionada de venir a hablar contigo, es que lo que necesitamos para tener un mundo saludable es que necesitamos conversaciones transparentes. Así que no eres extremista de ninguna manera. Lo que dices es dónde está la ciencia y cómo apoyarse en la ciencia. Estoy diciendo cuál es la verdad. ¿Qué es lo que apoya la ciencia? ¿Qué sabemos que es verdad? Y entonces podemos tomar decisiones. Cuando un individuo se basa en las plantas o está comiendo una dieta alta en proteínas, que creo que, porque he visto durante décadas, y también está en la literatura, evidencia de alta calidad en la literatura, creo que eso es cierto. Y lo que ha sucedido ahora es que ¿Estás diciendo que también es difícil tener una dieta alta en proteínas a base de plantas? Es difícil y se puede hacer, pero tienes que tener un muy cuidadoso complejo de nutrientes. Repito, no se trata solo de un macronutriente. Los alimentos son una matriz. Por ejemplo, en la carne de vaca hay creatina, hay componentes que no se obtienen de las plantas en la carne. No se puede obtener de otra forma. No hay creatina en los productos vegetales. ¿En serio? No, viene de la carne. La biodisponibilidad del hierro es mucho mayor en la carne roja. La vitamina B, el zinc, estas son las cosas que se ofrecen. La taurina, esto No está en las plantas. no están en las plantas. Así que tenemos que ser capaces de tener conversaciones inteligentes y ahora mismo lo que escuchamos es un montón de narrativa y un montón de no comer carne porque es malo para el planeta. La realidad es que en Estados Unidos, si nos preocupamos por el calentamiento global y nos fijamos en cuáles son los mayores impulsores, el 80% son la industria, la electricidad y el transporte. Esto constituye una gran parte, un 80% o más. La agricultura en Estados Unidos, ¿qué representa? Tal vez un 9%. Espera, tal vez el 9%. De ese 9%, ¿cuánto crees que está relacionado con el ganado o los animales? Tal vez sea el 3%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así que las estadísticas no son... es un montón de discusión. Cuando la realidad es que si nos fijamos en este libro, imagina un libro aquí, y tomas una hoja de papel, y esto es el mundo entero, ¿ok? Y luego lo doblas hasta convertirlo en una postal, digamos que es la mitad de esto. El mundo entero, la masa terrestre es una postal. Tomas esa postal y me das tu tarjeta personal, Luis. Dices, bien, aquí está mi tarjeta personal. Ahora rompemos 2/3 y 1/3. Bien, estamos hablando de masa de tierra. Ahora tenemos una tarjeta personal y 2/3 de esa tarjeta se llama tierra marginal, lo que significa que no podemos cultivar nada en ella, solo se puede utilizar para el ganado. 1/3 de esa tierra se puede cultivar. Así que traigo el punto a esto diciendo, ¿estamos mirando las cosas correctas? Si te preocupas por el medio ambiente y vives en Minnesota, no deberías comer aguacate. ¿Por qué? Por el transporte.
Así que esas son las formas en que los individuos pueden hacer un gran impacto en lugar de reducir los nutrientes de alta calidad, porque en última instancia, tú vives en una zona hermosa, estás en una costa, yo estoy en la otra, pero es a la gente del medio a la que estamos afectando. Así que si le decimos a la gente que se base más en plantas, que ya están comiendo un 70% de plantas, esto es según los datos, ahora mismo la gente está comiendo 70% de plantas. ¿A quién va a afectar? Bueno, supongo que si te centras en tu visión, que es ayudar a la gente a vivir una vida más sana y Sí. larga, necesitas más proteína de Así calidad. es. Basado en la evidencia. Sí. Así que no se trata de tener menos o más plantas, se trata de tener más proteína de calidad para Sí. construir el músculo esquelético. Sí. Si quieres comer más plantas, come todas las que quieras. Adelante. Pero es asegurarte de obtener las proteínas de calidad, es lo que estoy escuchando. Sí. Pero también es asegurarse de obtener la proteína de calidad porque es uno de los factores principales de longevidad saludable. Y envejecimiento saludable. Y el envejecimiento Y saludable. necesitamos más proteínas a medida que envejecemos, no menos. En realidad necesitamos más proteínas. Para construir el músculo, para mantenerse sano y fuerte. Para mantenerlo. Así que básicamente, si no se estimula ese tejido, Lo pierdes. entonces vas a perderlo. Y es más Así que difícil piensa. recuperarla cuando tienes 50, 60, 70, Es 80 decir, años no lo probablemente. sé, pero sí. Si tomamos la narrativa que estamos viendo ahora, comer menos proteínas, comer menos carne roja, hacer todas estas cosas, mientras eres joven, tienes un margen de error mucho mayor. ¿Qué pasa con la inflamación o la conversación de Sí. la enfermedad en torno a, supongo, suero de leche, productos lácteos? Crecí bebiendo Bien. alrededor de, no sé, 8 vasos de leche al día. Me crié en Ohio, creo que Ok. es la razón por la que soy un pie más alto de todos en mi familia debido a las hormonas probablemente en la leche y la carne y todo lo que estaba comiendo, pero también me moqueaba la nariz todos los días. Así que esto es algo separado. Y era como sí. la inflamación de leche y estos tipos O de proteínas también- potencialmente, o tal vez una serie de causas, pero me Pero deshice tú- de la leche y me sí. deshice de la Eso inflamación. es solo una fuente de proteínas, ¿no? Y la leche, sabemos que... personalmente no bebo leche, pero los lácteos son realmente importantes. Los lácteos son biodisponibles para los huesos. Mucha gente no los tolera, pero, ¿sabes? No sé si podemos equiparar eso con la inflamación. Se puede equiparar con la producción de mucosidad, pero quizás no con la inflamación. ¿Pero cualquier carne roja causa inflamación? No hay evidencia de calidad que apoye eso. Bien. Y te Hay diré... sugerencias, pero no pruebas. Así que planteas un muy buen punto. O la obstrucción de las arterias o ese tipo de conversaciones. Absolutamente no. Cuando se corrigen las calorías, absolutamente no. ¿Qué quieres decir con calorías corregidas? El mayor impulsor de la inflamación y la obesidad es el exceso de calorías. Demasiadas calorías. Si no es la proteína y no es la carne roja, Probablemente sean bebidas azucaradas y el azúcar en es general. el exceso. Si tienes un músculo sano, no es intrínsecamente malo para la Porque tu salud. músculo será capaz de procesarlo Sí. y simplemente eliminarlo. Así que, sabes, volvamos a Interesante. la carne roja, que es mala para ti. Hubo una serie de artículos en los anales de medicina interna por un investigador principal llamado Bradley Johnson, y él observó un número tremendamente grande de personas y cuestionó, bueno, deberíamos reducir la cantidad de carne roja que estamos leyendo, y ahora mismo creo que en promedio la gente está comiendo 1.6 o 1.8 onzas al día. Ujú. ¿Crees que es mucho? ¿No es tanto? Es como esta cantidad. Sí. No Así es que mucho. bien, ¿son ciertos estos datos? Necesitamos y creemos estas influencias negativas que estamos escuchando, así que fue a través de la literatura e hizo algo y lo puso a través de algo llamado el sistema de grado. El sistema de grado es el estándar de oro mundial para evaluar la evidencia. No hay nada mejor que eso. ¿Y sabes qué encontró? Que no había ninguna razón para que redujéramos nuestro consumo de carne roja. Interesante. Y creó tantos problemas. ¿Cuándo fue esto? Esto fue en 2019. Bien, interesante. Bastante reciente. Fueron tras él, la gente fue tras él, intentaron que no se publicara. La gente estaba tan en armas de nuevo, la ciencia de los alimentos. Claro, Deberíamos claro. sustituir esto por otra cosa. La emoción. Exactamente. Y estaban tan alborotados. Y todavía no hemos visto un solo ensayo de control aleatorio con humanos que apoye que la carne roja es mala. No existe.
Hay un montón de datos epidemiológicos que hablan de que toda esta información viene de ahí, pero la epidemiología no es un dato de alta calidad y tenemos muchos ensayos aleatorios de control que hablan de la importancia de la proteína, ya sea del laboratorio de Don Lehman o Stu Phillips o Doug Paddon Jones o Kevin Tipton. Estos tipos son personas que han estado observando, o Heather Levy. Hay algunos investigadores realmente buenos ahí que están reuniendo información para que esté disponible. Y de nuevo, no se trata de decir esta frase que las plantas son malas o los animales son malos. El punto es que debemos tener conversaciones transparentes. Así que si la evidencia es de hecho que esto es malo, que la carne roja es mala o que la proteína es mala, debemos ser capaces de probarlo. Absolutamente. Y supongo que lo único a lo que vuelvo es a la zona azul. Supongo la investigación de los veganos, en su mayoría a base de plantas que están viviendo. Es así, yo estaba bastante segura de que ¿Algo de comían... pescado o algo? Estaba bastante segura de que comen proteínas. Y estoy bastante segura ¿A través de la carne sí, o...? es decir, ¿En serio? no he Bien. mirado nada de eso, Sí, pero... sí, sí. Supongo que lo único que pienso es que conozco el 100%, pero sé que es mayoritariamente vegano, es lo que pensaba. Pero... Sí, pero... La pregunta entonces se convierte en cómo se puede contribuir eso a una sí, cosa. exactamente. ¿Sabes? ¿Cómo podemos decir? Pero también tenemos ensayos de control aleatorios para apoyar la evidencia en lo contrario. Sabemos que si estás envejeciendo necesitas 1.6 gramos por kilo. Así que eso es replicable. Eso está en la literatura. ¿Sabes que si alguien tiene 65 años o más y se cae, tiene un 50% de posibilidades de no volver a caminar? Si la pones ¿Es en por el un... músculo o es por...? Sí, músculo. Supongo que si tienes un músculo débil, entonces tus huesos van a ser mucho más débiles, supongo. Va a ser más depende, difícil pero recuperarse. sí, pero definitivamente no te vas a recuperar como deberías. Repito, tenemos que hablar, tenemos que volver a las zonas azules, que son los datos epidemiológicos. Así que debemos ser capaces de tomar esa información y someterla a los rigores de la ciencia. Y el rigor de la ciencia apoya una dieta más rica en proteínas para el envejecimiento. Si alguien tiene más de 60 o 70 años en este momento y están escuchando esto y han sido, tal vez no han estado bien con su dieta o están haciendo ejercicio en absoluto, si están viviendo y un poco obesos y tienen algunos desafíos de salud menores, ¿qué pueden hacer ahora mismo los mayores de 60 años para intentar vivir una vida mejor, más sana y más Me larga? encanta. Bueno, hagamos como si no tuvieran más de 60, pero vamos ahí. Imaginemos que tienen 35 o 40 y que son ligeramente obesos y que tienen un problema de salud y, ¿sabes? Porque estamos todos juntos en esto. ¿Qué le vamos a decir? Esto es lo que les voy a decir. Voy a decir, lo primero en lo que tenemos que centrarnos es en la corrección metabólica. Y lo vamos a hacer optimizando tu proteína. Así que el área de ¿qué son? Probablemente no están comiendo 1 tonelada o tal vez están comiendo muchos carbohidratos. Voy a decir, bueno, lo primero que vamos a hacer es decir que vamos a... Idealmente, y de nuevo, puede que no hagan esto, 1 gramo por libra de peso corporal ideal. Si esta persona pesa 150 libras, serían 150 gramos de proteína. Eso es alto. No, eso está en el extremo superior, así que este tipo dirá, no quiero hacer eso, y le diré, está bien. Esto es lo que haremos. Vamos a centrarnos en la corrección metabólica, así que voy a empezar con 3 comidas al día. No me importa cuándo sea tu primera comida, pero esa primera comida después de salir del ayuno es la más importante. Y vas a optimizar eso para la proteína dietética. Interesante. Y la razón por la que es la más importante es porque son catabólicos, están en ayunas. En ese momento, si conseguimos ese umbral, esa nutrición, ese umbral de proteínas adecuado, estimularás su músculo. Entonces, ¿qué deberíamos comer en la primera comida Eso del día? puede ser, yo quiero que lleguen a los 40 o 50 gramos de proteína. ¿En serio? Y eso podría ser un batido de proteínas, que probablemente podría ser menos, podría ser una hamburguesa de carne, podrían ser Pollo y huevos. pollo y huevos, podría ser cualquier cosa. Bien, 40 o 50 gramos de proteína en tu primera comida. Solo hazlo bien, ¿sabes? Y sí, si el oyente hiciera esto por mí, No importa el tamaño o el peso que no tengas. importa lo grande o... Así es. 40 o 50 gramos, si pesas 150 libras o 250 libras, solo se Sí. trata de estar en ese Sí, rango. escucha, podría estar entre 30 y 50, sí. Entre 30 y 50 sería genial si eres mayor.
Si tienes más de 60, el músculo pasa por un cambio fisiológico normal llamado resistencia anabólica. Quieres empujar tu proteína un poco más alto. Si eres más joven, como tú, probablemente podrías salirte con la tuya con 30 y 40 gramos de proteína. Bien, ¿importa si te ejercitas primero en la mañana o desayunas por 5 horas No importa, en la mañana? no importa. No me importa. No importa. Solo No tu importa. primera comida cuando comes después de despertarte, ya sea de inmediato o 10 horas después, ten Sí, proteínas. esa primera comida debe ser optimizada para la proteína y yo diría que si esa comida no es alrededor del entrenamiento, nuestra carga de carbohidratos objetivos si no están entrenando sería de 40 gramos o menos. Esa primera comida, así que se mantienen los carbohidratos más bajos en esa comida. La razón es que terminan siendo una relación de 1 a 1. Y, ¿Los ¿sabes? carbohidratos Si ellos son los quieren- mismos o menos? ¿O quieres menos? Sería menos, ¿no? Porque cualquier cosa que supere realmente los 50 gramos de carbohidratos crea una respuesta de insulina Un más pico, fuerte. sí. Y no quieres eso para tu primera comida, quieres que esa primera comida sea muy suave y estable. Y no solo eso, y Heather Lady, que he mencionado antes, hizo una investigación muy interesante que demuestra que una de las cosas que hace la proteína es que es muy saciante. Y siempre les digo a los pacientes que no se preocupen por sus puntos fuertes, sino que planifiquen los puntos débiles. Y cuando aumentas la fuerza de voluntad, aprovechando las proteínas de la dieta, planeas para eso. Es menos probable que comas en exceso. Así que primero tomas esos 40 gramos de proteína, tal vez un poco menos de carbohidratos y algo de grasa. Entonces la siguiente comida es tal vez 4 o 5 horas más tarde. Estimulas el músculo. Ahora tienes un músculo fuerte y estimulado. Esa próxima comida será otra. De nuevo, dependiendo de lo que necesites, me gusta apuntar a unos 30 gramos como mínimo. Proteína. Sí. Bien. Es interesante, ¿sabes? Mucha literatura no apoya la discusión sobre esa comida del almuerzo. En realidad es la primera comida. Pero de nuevo, si estamos hablando de mantener un músculo esquelético saludable, también estamos hablando de mantener el azúcar en la sangre. El cumplimiento es muy importante. Es muy difícil de almacenar la proteína como grasa. Hay un alimento de alta eficacia térmica, lo que significa que se necesita más energía para utilizarlo, y parte de la razón creo que es porque estimula el músculo. Así que se necesita en cualquier lugar del 20% de los alimentos que comes. Se necesita, ¿sabes? 20% de la energía. Así que si estás comiendo 100 calorías de proteína, hay alguna contribución a eso. Entonces, esa última comida del día yo diría que sería más robusta de nuevo, esos 40 o 50 gramos. Y cualquier oyente puede hacer esto. Cuanto más joven eres, el músculo es típicamente más saludable. Se puede hacer con un poco menos. Cuanto más viejo eres, más proteína necesitas a la vez para superar la resistencia anabólica. El músculo es fascinante. En caso de que te preguntes qué es lo que realmente pienso de él, en realidad es un sensor de nutrientes. Es que detecta nuestros nutrientes y detecta la leucina. ¿Detecta qué? La leucina, que es lo que te comentaba, ese aminoácido. Y así es como debemos pensar en la proteína. Debemos entender que la necesidad de proteína a medida que envejecemos es el umbral de una comida. La proteína de 24 horas es muy importante. En segundo lugar, tener proteínas en comidas discretas es increíblemente valioso, porque si no lo haces, no estimularán tu tejido. Y a medida que envejeces, ese tejido se vuelve más marmoleado, con grasa. Se vuelve más desafiante. La otra cosa es el ejercicio de resistencia, es otra forma de estimular el tejido. Y se consigue con un gran entrenador, que suelo recomendar entre 3 y 4 sesiones de ejercicio de resistencia a la semana. Pero, de nuevo, tener a alguien que te evalúe en lo que respecta al entrenamiento. Y luego otra cosa que se pasa por alto es la mitocondria. Y eso es el aspecto cardiovascular. Y la recomendación actual es de 150 minutos de actividad moderada exigida. Y creo que, de nuevo, estamos muy divididos en cuanto al entrenamiento de resistencia o en el cardio. Pero cuando pensamos en la longevidad, debemos abordar ambas Y cuando cosas. pienso en cardio, pienso más que la gente intenta perder peso. No es una ¿Te buena ayuda a construir estrategia. músculo cuando solo corres y No, montas la en verdad bicicleta? no. La verdad es que no. Digo, para que el músculo crezca es necesario el estrés metabólico. Resistencia, Requiere sí. Levantamiento tensión más pesado. mecánica. Exacto.
tensión metabólica, biogénesis ribosomal, proteínas y calorías. Entonces, ¿por qué la gente se centra tanto en el cardio? ¿Es para la salud del corazón? ¿Es para otros beneficios? Sí, creo que en primer lugar es muy fácil de hacer. No hay que tener conocimientos avanzados en protocolo de máquinas y el entrenamiento. Y es difícil para la gente. Existe esa barrera de entrada. Cardiovascular, mucha literatura, muchos datos. Se hicieron siempre sobre el cardio. De nuevo, porque es fácil. Primero se utilizan roedores y luego se pasa a los humanos. Pero la actividad cardiovascular es muy valiosa en lo que respecta a la función mitocondrial y a la energía, y hay una disminución natural y a medida que envejecemos, de nuevo, el envejecimiento no es más fácil, pero ser capaz de ser fuerte y capaz de optimizar la proteína dietética será lo último en longevidad. Hay tanta confusión sobre la narrativa que mi temor es que cuando se aborda en la vida posterior, se está perdiendo esta enorme oportunidad. El Alzheimer, las enfermedades cardiovasculares no se desarrollan más tarde en la vida, empiezan a los 30. Cuando miraba este cerebro de esta participante, la vamos a llamar Sara, cuando miraba el cerebro de Sara, no empezó entonces, empezó a sus 30. ¿De la nutrición o de...? Sí. Vaya. De tener sobrepeso. Si hubiera construido músculo, habría sido un amortiguador metabólico. Cuando miras las enfermedades del envejecimiento, no es el envejecimiento. Estas enfermedades como el Alzheimer comienzan a los 30. La sarcopenia, que es la más importante, la sarcopenia es la pérdida de masa muscular y función. Es decir, vemos que la gente se vuelve más pequeña. Eso no comienza entonces, comienza mucho antes. Así que si comes como lo hacías a los 20 años, no tienes posibilidad de proteger tu músculo. Los cambios serán sutiles, hasta que un día no lo sean. Simplemente empiezas a encoger y a debilitarte. Tienes aumento de tejido adiposo. Entras en la categoría general de uno de los millones de personas que tienen sobrepeso. Azúcar alta en la sangre, resistencia a la insulina, lo que sea. Y es algo que ocurre con el tiempo. Y si continuamos la conversación, que es muy distraída sobre, bueno, vamos a tomar esto y vamos a tomar esto y vamos a hacer eso, en lugar de hacer las cosas fundamentales sobre las que tenemos control directo, que es entrenar duro, optimizar y priorizar para un plan de avance de proteínas. Si haces esas cosas fundamentales, todo lo demás es salsa. Eso es. Así que si te centras en la proteína y entrenas de forma consistente, deberías ser capaz de proteger tu músculo. Y parece que elimina muchos de los problemas de salud o riesgos que podrían presentarse. Esto es lo último y un enfoque centrado en los músculos. Porque no se ve mucha gente con músculo que se ponga realmente enferma. Bueno, eso es cierto. Y si lo hicieran, su capacidad de sobrevivir. Piensa en el músculo. Y recuperarse. Sí. El músculo es la armadura del cuerpo. Es la armadura del cuerpo de un individuo. Y para las mujeres que dicen, no quiero verme tan musculosa, ¿sabes? Sabes, eso es muy cómico. Cuando ¿no? levante Porque pesos pesados me voy a poner más grande y voluminoso. Es una gran cosa para las mujeres. muéstrame una mujer a la que le haya pasado eso. Eso no ocurre por error. Entonces se ponen grandes y voluminosas. No sucede. ¿Sabes lo Tienen que estar difícil entrenando es? para esto como si fueran máquinas. Absolutamente. Creo que lo más impresionante es la crisis muscular de la mediana edad. Sabes, la gente llega a los 40 y se queda como, ¿qué me pasó? ¿Qué le pasó a mi cuerpo? Hay cambios que ocurren en el músculo esquelético. Y eso es realmente poderoso y muy importante de abordar. Si no alcanzas esos umbrales de comida, no estimulas el tejido. Es algo innegociable. ¿Qué pasa con toda la conversación en torno al ayuno en estos días? Hay mucha gente que se centra en el ayuno, al menos en las ventanas del ayuno de comer, o 16 y 8 para pasar 2 días en ayuno o ayunos de 24 horas para la longevidad. ¿Hay algún beneficio en ayunar constantemente o en ayunar de vez en cuando para ayudar a la funcionalidad de la salud en general y a la longevidad? La idea, desde mi punto de vista, el ayuno es una herramienta. El ayuno es una herramienta que ayuda a mantener el peso. Pero no deberías necesitarlo. No es mágico. No deberías necesitarlo si solo... Hay muchas otras maneras de implementar los factores de estrés en el cuerpo que podrían
estresar lo suficiente para ayudar a promover la longevidad. Pero la pregunta es, ¿cuál es el beneficio? ¿Alguien podría utilizar la alimentación restringida en el tiempo? Por supuesto. ¿Alguien podría pasar por periodos de baja proteína? Por supuesto. Hay una respuesta de estrés que puede ocurrir. ¿Significa que es una forma de vida? No necesariamente. No hay nada malo en comer una ventana de 8 horas. ¿Verdad? Y permite controlar las calorías. Todavía puedes satisfacer tus necesidades de proteínas. Y te diré, bueno, mi padre tiene 73. Lo siento, papá, tal vez 74. Y vive en Ecuador. Y camina a todas partes. Y él ayuna como 4 horas o tal vez menos. Y él va a corregirme, él va a decir, creo que son 3. Él no. Si puede ir caminando en 3 horas, irá caminando. Él tiene ese límite, era un matemático de formación. Sí, en fin. Y pasó por periodos de ayuno, ayunos realmente largos. Cuando eres mayor, debemos entender que si vas a ayunar, eso destruye el músculo esquelético. No hay almuerzo gratis. Se vuelve mucho más difícil recuperar eso. Se vuelve más difícil. Así que si un individuo quiere ayunar, en primer lugar, no hay nada malo con la alimentación restringida en el tiempo. El 16-8, como dijiste, comer en una ventana de 8 horas de nuevo es una herramienta para la pérdida de peso. En relación con la optimización del músculo esquelético, ¿puede alguien ayunar y optimizar el músculo esquelético durante 2 o 3 días? Creo que tal vez, cuando pienso en la longevidad, yo diría que hay una manera en la que se puede implementar todo esto. Pero mi enfoque principal sería proteger el músculo a toda costa. Sí. Así que mi madre está a punto de cumplir 70 años. ¿Qué recomendaciones tendrías para él o ella para centrarse en sus 70 años entonces? Él come 2 comidas muy grandes con alta proteína. Alto contenido de o sea proteínas. que llega a un mínimo de 50 gramos. ¿También levanta peso? Sí, levanta. ¿Es solo más bandas de resistencia o es...? Él hace muchas flexiones, camina mucho y levanta peso, pero odia estar dentro de casa. Es interesante. Fue a Wharton y se graduó como el mejor de su clase, pero el tipo es como un hombre de montaña. Es un hombre de montaña. Él vive en Ecuador ahora. Vive en Ecuador, pasa mucho tiempo en la selva y él Eso es genial. Es genial, es muy genial. Es divertido. Para él come una dieta alta en proteínas, está muy centrado en la longevidad, está muy centrado en la salud mental. Él no come ningún alimento procesado y no come bocadillos, así que se apega a esas 2 comidas principales. Alto contenido de proteínas, come grasa. ¿Por qué es tan difícil para la gente no merendar? Es un hábito. Tienes que entrenarte. Hay un entrenamiento. Debes estar preparado para tus debilidades. Nadie mejora si se prepara para sus puntos fuertes. Si sabes que eres una persona de bocadillos, entonces hay reglas donde no eres capaz de hacerlo. Correcto. Suena como si te hubieras casado con una foca de marina. Sí, lo hice. Entrena para tus debilidades. Es muy gracioso. Es que mientras estoy sentada escribiendo mi libro y digo, cariño, tengo 2 hijos pequeños. Y digo, esto es tan difícil de hacer. Y él dice, bueno, cariño. Y me despierto a las 5 para empezar a escribir antes de ir a entrenar y preparar a los bebés. Y él dice, bueno, si es tan importante para ti y lo harás, deberías levantarte antes. Oh, Dios mío. Dice, deberías despertarte a las 4. Es muy difícil. Deberías despertarte a las 4. Significa que tienes que ir a la cama a las 8, ¿verdad? Porque el sueño es igual de importante para la recuperación, para el crecimiento muscular, para todas estas cosas. Lo es para la función cerebral, ¿No es es cuando el cerebro se limpia. Cuando analizábamos a los pacientes por el riesgo de Alzheimer, ese tipo de déficits cognitivos, una de las preguntas que siempre hacíamos era, eso es parte del trabajo de un becario, dirigir y participar en clínicas neurocognitivas geriátricas. ¿Duermes con el teléfono junto a la cabeza y tienes sueño? Todos estos son factores de riesgo para el deterioro cognitivo y la demencia. De verdad, dormir con el teléfono al lado. ¿Cuántas personas duermen con él en su cama? ¿Muchas? No deberías. Es una muy mala estrategia. Es una mala estrategia. ¿La gente duerme con él en la cama? En realidad no debería estar a menos de 1 metro de tu cabeza. Oh, vaya. Interesante. Tal vez el mío está justo a 1,5 metros. Muy bien. Tengo que moverlo un poco más lejos. Sí, el sueño es enorme. ¿Qué tan importante es el sueño para el crecimiento proteico o muscular? Y supongo que para que la proteína pueda ser asimilada por el músculo. Sabemos que el sueño es necesario para el crecimiento y para la recuperación. Y
Es interesante, no sabemos tanto de lo que sucede cuando dormimos, pero sabemos cuando se mira a los trabajadores del turno de noche, cuando se cambia ese reloj circadiano. Cuando salía a hacer rondas en el hospital, escuchaba a muchas de las enfermeras que habían cambiado para la noche y comían lo mismo y de hecho ganaban peso. Oh, vaya. Porque cambia la forma en que funciona el metabolismo de la glucosa, el cortisol, comieron la misma dieta. El turno de noche tiene que ser lo Sí. peor para la gente. Se cree que también es un riesgo de cáncer. ¿Cuáles fueron las mayores lecciones que aprendiste al trabajar con personas que estaban en su lecho de muerte realmente? Tener muy buenas relaciones y preocuparse por la familia. Fue muy interesante ver que la mayoría de los pacientes no estaban enfadados, lo habían aceptado y todos querían ver a un familiar. ¿Sabes? Les importaba mucho y no importaba si hubo quejas en el pasado, era como, la vida es tan corta y frágil. ¿Sabes? Están dispuestos Así a que- dejarlo y simplemente están Sí, cerca de y él. la mayor lección es, ¿por qué no hacerlo antes? En general, las cosas que sentimos que son importantes, hacerlas importantes. Hazlo ahora, sí. Sí, y no te distraigas tanto. Siento que ahora las personas están muy distraídas de las cosas que son más importantes. Y esa es la distracción que nos hace perder el momento. Y ese momento no es solo el momento dentro de la dinámica de una familia, sino que está dentro de los momentos de salud de comparación con otras personas. Creo que es muy importante desconectar esas distracciones y seguir adelante. Es muy importante. Sí. Así que lo principal para ti es la proteína y el músculo. Músculo Y y, el proteína. músculo, y tenemos que arraigarnos a eso. Tenemos el paradigma del pensamiento equivocado. Eso es un síntoma de que el músculo está deteriorado. Nos hemos equivocado por completo. Y si podemos priorizar el músculo, podemos cambiar la trayectoria del envejecimiento. Podemos proteger a las personas cuando hablamos de longevidad. Lo que importa es el músculo. Y estamos tan atrasados en la comprensión, en la evaluación de esos puntos finales que, si nos importa, debemos impartir estrategias nutricionales y ejecutarlas. Si esto es tan importante y realmente lo principal, ¿por qué no hay tanta gente hablando de esto? ¿Por qué no se habla de ello en general? Es difícil, ¿no? Es difícil, Bueno, aquí está la cosa. Recuerdo de nuevo la práctica de deportes y el crecimiento era todo acerca de Correcto. la proteína y el músculo. Sí, De eso se hablaba. y ahí es donde se queda, ahí es donde vive. Quedó en este mundo nebuloso de los años 20 flexionando los músculos en el gimnasio, lo cual es un error. Ahí sigue viviendo. Y si podemos entender que el músculo es mucho más que lucir bien en el bikini o bien en la playa, que en realidad es otro órgano endocrino y el órgano de la longevidad. Si podemos interconectar los dos, como te dije antes, ayuda a modular y hace un impacto en la regulación inmune. Debemos protegerlo a toda costa. Protege tu músculo. Protege tu Entonces, proteína. ¿por qué no se habla de esto? Creo que por dos razones. Número uno, estamos tan obsesionados con la sintomatología en la medicina, en contraposición a la causa raíz, y realmente el músculo es la causa raíz. Es difícil de medir. Desafía el paradigma del pensamiento. Eso es. Y luego, la otra parte es que luego hablamos de la ciencia de los alimentos y es completamente enrevesada. Hay narrativas y agendas por encima y más allá de lo que la persona promedio está pensando y lo que el promedio de los científicos o los médicos están entendiendo. Hay jugadores mucho más grandes Ujú. en el trabajo. Y si alguien es vegano, todavía puede ser a base de plantas y tratar de centrarse en conseguir más proteínas. Se puede ser absolutamente vegano y hacer estas ¿Y cosas. obtener proteínas? Debes tener más hierro, debes obtener más creatina, debes pensar en cómo vas a obtener tus omegas y tus vitaminas liposolubles Sí. y nutrientes biodisponibles. Es tan gracioso que estés hablando de creatina porque era el doctor Andy. Galpan. Sí, él estuvo aquí. Andy es un científico fenomenal. Y él estaba hablando de la Sí. creatina y fue probablemente la primera vez que oí hablar de la creatina desde Sí. que tenía 25 años Sí. o algo así. Decía, la creatina es el suplemento, Sí. decía, sí, tienes que tomarlo. Protege tu cerebro. La creatina para todo. Y yo decía, ¿en serio? Sí.
Sí. Yo decía, siento que es lo que hacíamos en la escuela secundaria. Acabas de beber la creatina. ¿No es interesante? Las personas que realmente no necesitan el No lo músculo necesitábamos porque teníamos la hormona del Eras crecimiento joven, humano. exacto. Pero hay esta transición que sucede cuando la insulina ya no es un promotor del crecimiento. No te vuelves más alto, te vuelves ancho. Las hormonas y estas hormonas anabólicas disminuyen. Debemos tener en cuenta eso, optimizando la proteína, porque tienes que activar ese músculo. Y parece que si estás haciendo esto, estás comiendo más proteína, estás entrenando con entrenamiento Sí. de resistencia y construyendo músculo, vas a quemar grasa. Lo harás, sí. Vas a quemar grasa. Sí, y mejorarás, sí, la composición corporal. Tu composición corporal, te verás mejor y Tendrás más energía, mantendrás dormirás tu nivel de mejor y azúcar en parece sangre. que crearás un metabolismo. Sano. Corrección también cuando estás empezando a aumentar esto y tu metabolismo Sí. empezará a trabajar a tu favor al estar continuamente, supongo, quemando grasa, pero realmente no está quemando grasa. Es solo la construcción de músculo. ¿Integra la grasa a lo largo de una manera diferente? Así que la construcción de músculo en sí mismo es una hazaña metabólicamente desafiante Solo hará que la grasa se queme de forma natural. y estarás entrenando y corregirás las calorías, así que no vas a consumir calorías en exceso. Optimiza la proteína. Es muy difícil consumir proteínas en exceso. La proteína en sí misma no se almacena fácilmente. Hay muchas razones para priorizar la proteína. Y tengo que decir que, ¿sabes? ¿Se puede tener una deficiencia de proteínas? Sí se puede. Claro ¿Y qué que pasa sí. si no tienes suficientes proteínas? Bueno, esos son los tiempos en que vimos kwashiorkor. Kwashiorkor con las grandes barrigas, este desgaste de la proteína muscular. Hay niveles sutiles, hay todo tipo de grados de deficiencia. Utilizarás el músculo esquelético que tienes. A medida que avanzas hacia un mayor agotamiento, verás que se cae el pelo, tus hormonas se irán. Podrías tener fracturas o problemas óseos. Tus dientes, los huesos están hechos de proteína, 40% de proteína. Hay todo tipo de problemas que comenzarán en un nivel sutil, sí. La proteína y el músculo, la proteína y el músculo. ¿Qué suplementos recomendaría entonces? ¿La creatina es Creo uno que de la ellos? creatina es fenomenal, creo que el aceite de pescado también, la vitamina D, hay receptores de vitamina D en el músculo. Creo que eso es muy importante. Tener un buen multivitamínico. Y alguien dirá que si eres, y yo diría que si eres vegano o vegetariano, tener un perfil de aminoácidos esenciales o añadir una mezcla de aminoácidos de cadena ramificada directa y de leucina, isoleucina y valina a una comida baja en proteínas. Una cucharada de 5 gramos sería muy beneficiosa porque ahora elevamos ese umbral de aminoácidos. Recuerda, no estamos hablando solo de la proteína a un periodo de 24 horas, estamos hablando y avanzando la conversación a un requisito de la comida. Cada comida debe tener proteínas. Bueno, O todos los días consistentemente tenerlo. Consistentemente sí, es una necesidad Una diaria. necesidad diaria. Y se trata de corregir al menos esas 2 comidas para obtener más proteínas. Ahora, ¿qué pasa con los batidos de proteínas, Bien. las barritas de proteínas? Simplemente la proteína de los alimentos, ¿importa de dónde la No obtienes? lo hace, pero recuerda, la proteína es una matriz de alimentos enteros. Es fenomenal porque, por ejemplo, y imagina, vamos a tomar la carne de vaca porque estamos hablando de la creatina. Hay creatina en la carne de vaca, hay taurina, hay vitamina B, hay hierro. Los batidos también son geniales. Si es un batido a base de plantas, tienes que asegurarte de que tiene al menos 2,5 gramos de leucina. O necesitas, ¿La leucina es un ¿sabes? suplemento que compras o es un...? No te sugiero, debería estar ahí. Quieres complementar todas las cadenas Te ramificadas entiendo. porque se agotan, así que si solo usas una, no funciona del todo, se agotan los otros. Pero, de nuevo, ¿recuerdas cuando te dije lo de mirar la etiqueta? Al final solo dice proteína. Pero la proteína es mucho más que una línea, son 20 aminoácidos y debemos tener en cuenta esos 9 esenciales que necesitamos. Un aminoácido de cadena ramificada añadida, por ejemplo, a un batido de origen vegetal, ¿es factible? Si no se ha corregido para esos aminoácidos, un batido de proteína de suero, una barra de proteína, normalmente son un poco más bajos en proteína, pero hay grandes barras que alcanzan al menos 30 gramos. Entonces el polvo del batido suele ser Y mejor. también recuerda que la calidad de la proteína importa. Una proteína de origen vegetal tiene menores cantidades de esos aminoácidos esenciales. Así que la forma de superar eso es que puedes necesitar una barra y media siempre y cuando tus calorías puedan manejar eso. ¿Cuál es la
mejor proteína en polvo que hay. Ya sea, no sé, una marca específica, pero ¿es simplemente suero de leche? ¿Es Así que aislado yo, de suero bueno, de leche? yo trabajo con una empresa llamada First Sí, Form y son es genial. increíbles. Sí, sí. Sí, una empresa increíble. Hacen un suero de leche increíble, hacen un suero natural, que es lo que uso y recomiendo. Ujú. Suero de leche Sí. natural en contraposición a suero de leche Depende no del natural. sabor que te guste, así que Bien, te entiendo. para mí, sí. Para mí, No tiene eso sabor. es. Sí, Sin correcto. sabor. Yo solo. Sí, te entiendo bien, pero una proteína de suero es lo que dices que es probablemente el mejor suero. Sí, y para las personas que no pueden tolerar el suero de leche, como dijiste, ahí es donde harías un batido a base de plantas. Hay otros batidos de origen animal que son estupendos. Y puedes probarlos. Solo asegúrate de que el colágeno no es una proteína completa. Creo que el colágeno es increíble, pero el colágeno no cuenta para la ingesta total de proteínas, porque es deficiente en triptófano y extraordinariamente bajo en aminoácidos de cadena ramificada. Sin embargo, es bueno echarlo en tu Claro, batido. sí. Quiero decir, siempre lo ¿Qué añado. le echas a tu batido? Bien, bueno, no siempre lo tomo. La mayoría de las veces me como la comida. Ajá. No te bebes la comida. Normalmente no, pero sí pongo colágeno en mi café. Y si me tomo un batido, pongo una cucharada de suero de leche y luego una cucharada de colágeno o solo media de suero de leche. En realidad no tomo muchas frutas al principio. Podrías poner demasiado, podrías poner 4 cucharadas y es como, de acuerdo. Ahora Quiero es- decir, tu estómago puede doler. Lo usarás todo y eso es un mito en el que solo absorbes y utilizas todo. Desde el punto de vista muscular, probablemente no obtendrás más beneficio o mucho más beneficio por encima de 50 o 55 gramos, pero eso no significa que sea un desperdicio, no lo es. Interesante. Sí. Ok, entonces digamos que usas una cucharada, deberías hacer una cucharada y media. ¿Por qué no? Bien, por ¿Por lo qué menos quieres 30 o 40 gramos de proteína por comida. Al menos, Bien. sí, ¿por qué no? Y de nuevo, no es la proteína, porque podrías decir, acabo de comer, ¿sabes? 30 gramos de proteína de soja, no es lo mismo. Lo que importa son los aminoácidos, es la proteína de calidad. ¿Qué pasa si comemos mucha proteína pero nunca hacemos ejercicio? Esa no es una gran estrategia, pero no ¿Hay algún beneficio en eso? protegerá tu músculo. Pero debes entrenar, ¿no? ¿Hay algún beneficio? Sí, porque en primer lugar, como he mencionado antes, las proteínas son difíciles de almacenar como grasa. Así que no se convierte tanto Es en grasa. muy difícil de almacenar. Incluso si no hago nada de ejercicio. Eso, sí, sería muy difícil. Pero de nuevo, no estamos comiendo proteínas en sí mismas, estás comiendo Azúcar lo y que sea, carbohidratos estás y todo lo comiendo demás, todo lo sí. demás. Pero no creo que debamos pensar en eso de esta manera dicotómica. Deberías estar entrenando la resistencia, deberías estar comiendo tu proteína. Y creo que cuando pensamos en longevidad y en la salud en general, debemos cambiar la conversación hacia el músculo. Bien, bueno, me alegro de hacer ejercicio, me alegro de hacer ejercicio y comer proteínas, así Sí. que tengo que hacer más de eso. ¿Hay algo más de lo que debamos estar al tanto y que creas que es importante hablar o que sientas que hemos cubierto Creo mucho? que hemos cubierto muchas cosas. Hay algunas cosas que me gustaría compartir con los oyentes. Adelante. Bueno, estoy lanzando el show de la doctora Gabrielle Lyon Bien, y el objetivo de mi programa será tener este tipo de conversaciones transparentes. genial, bien. Y está muy dedicado al oyente y está dedicado a su educación y a su comprensión y a su fuerza. ¿Dónde pueden ver o escuchar? Bueno, pueden ir a mi YouTube, va a ser un programa como el tuyo, un programa doble, así que estará en YouTube y en Spotify Impresionante. y ¿Cuándo todo saldrá? eso. Y, bueno, yo... Pronto, espero. Sí, será dentro del próximo mes, Claro. está todo listo, hemos hecho un montaje de estudio Eso es genial, increíble. es genial. Si te siguen en las redes sociales, doctora Gabrielle Lyon, en Twitter, Instagram o en tu página web de regabriellyon.com, entonces también Sí. recibirás esta información allí, ¿verdad? Y por supuesto, si quieren ser pacientes, pueden solicitar ser pacientes ¿En tu a menos website? que... Sí, a menos que conozcan a alguien. Normalmente lo hacemos por recomendación. Vale, genial. Sí. Y así que esto va a salir, estás trabajando en un libro, así que la gente puede Sí, estar pendiente aún de falta eso un rato, también. sí, Si sí. te siguen en las redes 2023, sociales, estarán sí. al tanto de todo esto. ¿De qué otra forma podemos apoyarte? Solo difundiendo el mensaje, sé que hay componentes de esto que la gente encontrará un poco controvertidos, y esa no es mi intención. Mi intención es que tengamos conversaciones abiertas que, sabes, podamos bajar el tono de la emoción y unirnos colectivamente. Y si realmente queremos un mundo sano, eso es lo que va a hacer falta. Bueno, quiero reconocerte por sumergirte en este tema porque no creo que mucha gente esté hablando de proteínas y músculo como Sí. tú
no son tan apasionados ni están tan comprometidos con esto como tú. Así que creo que es realmente poderoso que estés ayudando a tus clientes a Sí. pensar realmente en la longevidad de una manera que se mantenga saludable Así y se es. mantenga saludable en una larga vida también. Y definitivamente tener músculo, tener fuerza es la clave que conocemos para asegurarnos de que si te caes puedes volver a levantarte. Sí. Si te lesionas puedes recuperarte más rápido, Sí. así que no solo estás alargando la vida y sufriendo, sino que estás Tienes prosperando. una armadura, tienes la capacidad de vivir en un bienestar extraordinario. Sí. Es lo último en medicina fuerte. Me gusta eso. Sí, bueno, estoy muy contento de que estés haciendo este trabajo y te Gracias. reconozco por tu misión y tu servicio en Gracias. este tema y todo lo que estás haciendo con tus clientes. Esta es una pregunta que les hago a todos al final, se llama las 3 verdades, así que imagina que es un escenario hipotético, es tu último día en la Tierra, pero has tomado tantas proteínas y has construido tus músculos que vives Sí. tanto como quieres vivir Sí. y estás prosperando, pero por la razón que sea es tu último día en la Tierra Sí. y has creado y has logrado todo, pero tienes que llevarte todo tu trabajo. Así que ya nadie tiene acceso a este conocimiento, tu programa, tus libros, todo este material se ha ido por cualquier razón, pero tienes que dejar 3 cosas, 3 lecciones o 3 verdades. ¿Cuáles dirías que son Sí. para ti? Mantente siempre comprometido con tu causa. Bien, Siempre comprometido con tu causa. La segunda verdad se la dejaría a mis hijos. Y eso sería que son perfectos tal y como son. Y la tercera verdad es saber exactamente lo que defiendes. ¿qué defiendes? La excelencia, la integridad, el compromiso con una causa mayor que la mía. Sí, es estupendo. Última pregunta para ti, ¿cuál es tu definición de grandeza? Mi definición de grandeza es causar un impacto y mejorar la vida de las personas. En definitiva, es estar al servicio de los demás. Ahí lo tienes. Gabriel, muchas gracias, te lo Sí, agradezco. no hay de qué. Creo que para optimizar la función cerebral en cualquier dirección que quieras dirigirlo, primero debes mirar la carne, porque es carne. Mantener abiertas las arterias e irrigar ese jardín, esa carne es importante,